Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y con la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta, un programa más de alto voltaje que usted puede seguir en diferido tanto en el Facebook Live como en YouTube, en el canal Alto Voltaje Mimi Prado. Lo encuentran fácilmente así. Habíamos hecho 2 programas anteriores sobre América Latina, los orígenes de la dependencia, los grandes problemas de nuestra región, y habíamos hablado de la necesidad de hacer un tercer programa que cayera más en la línea de lo que está sucediendo en este momento con la nueva izquierda. Una nueva izquierda, Fausto, que también habíamos hecho un programa sobre eso. Este programa es sobre eso, la vieja y la nueva izquierda en América Latina en el siglo XXI. Por supuesto, como siempre, habrá una síntesis de los programas anteriores y de lo que ha sido esas venas abiertas, creo que así llamamos uno de los programas de América Latina. Bienvenido, Fausto. Hola, Mimi. Es un gusto de nuevo verte tan lozana hoy, tan linda en ese escenario maravilloso con esa camisa tan preciosa. Efectivamente, habíamos hecho 2 programas y anteriormente habíamos hablado de La la nueva crisis izquierda. internacional de la democracia, de forma que es una reflexión que ha continuado. A modo de resumen de lo que hablamos en la última vez, voy a decir que con la independencia entre 1810 y 1821, las élites criollas de América Latina se libraron de la colonia española, pero heredando sociedades escindidas por grietas de desigualdad social, racial, territorial, que no supieron ni quisieron superar. No nos vamos a meter mucho en eso, pero podemos decir que el poder independiente quedó en manos de oligarquías terratenientes agroexportadoras basadas en sistemas semifeudales. Y esa dialéctica de poder político terrateniente y explotación agrícola de campesinos indígenas determina el constante binomio de Latinoamérica, de la historia latinoamericana: luchas sociales por la tierra y la justicia social, y regímenes militares de dictadura represiva que sostienen estructuras políticas insostenibles sin el uso violento de la fuerza. Por eso la primera historia de Latinoamérica independiente es la historia de grandes dictaduras militares. Sin embargo, las élites más lúcidas de las nuevas naciones independientes fueron también herederas de la hegemonía cultural europea y norteamericana del liberalismo político. La lucha por un sistema de gobierno democrático resumió las grandes agendas. La gran cuestión, sin embargo, en la mayor cantidad de países latinoamericanos, no así probablemente en Costa Rica o qué sé yo, en Chile, era cómo lograrlo. Las dictaduras militares excluían lograr la democracia por vías civiles, de manera que la historia de América Latina también puede ser leída como la historia de grandes insurrecciones, de triunfos pasajeros y golpes de Estado. Y yo diría aquí que probablemente México resume mejor que ninguna otra parte esa dinámica. Los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz terminaron con un reclamo sencillo: no a la reelección. Una cosa bastante simple. Y hoy pareciera mentira que eso resumía tantas cosas, porque se incendió la pradera mexicana en una revolución que duró 40 años en estabilizarse. Y aun cuando lo hizo, pasó de una dictadura personal a una alternancia, llamémosle democrática a su manera, dentro de un solo partido. Bueno, dejemos eso. Las grandes guerras producen grandes cambios. Y como estamos hablando de la izquierda latinoamericana, vamos a decir que de la Primera Guerra Mundial nació la Revolución Rusa, y eso hizo que el marxismo se difundiera en América Latina con el apoyo económico de la Unión Soviética y el prestigio que había logrado la propia Unión Soviética entre una
importante élite intelectual entre la que estaban los más lúcidos intelectuales latinoamericanos de la época, ¿verdad? Los grandes escritores, los grandes filósofos, los grandes pensadores tenían una vista admiradora de la Unión Soviética. Y entonces surgieron por doquier pequeños, pero muy activos partidos comunistas y trajeron a América Latina una alternativa diferente a la democracia liberal. Listo. Luego vino otra guerra. De la Segunda Guerra Mundial nació un mundo dividido en bloques geopolíticos, Estados Unidos, Unión Soviética, que partían de bases de estructuras estatales también antagónicas, capitalismo, comunismo. De ahí que a partir de ese punto las posibilidades de un triunfo popular pasaron a significar un riesgo político para los Estados Unidos, que se sintió más seguro apoyando dictaduras militares. Pero pongámonos en un punto de América Latina con la Revolución Cubana. Partamos de ahí para la génesis, la comprensión de las tipologías de izquierda latinoamericana. La Revolución Cubana es un epítome de todo esto. En primer lugar, apareció ahí un movimiento por la democracia, la soberanía nacional sobre recursos naturales, la lucha por la justicia social, la equidad distributiva y, dicho en una sola palabra, la mera decencia. Se sintetizaron esas aspiraciones en el movimiento 23 de julio, liderado por Fidel Castro. Su programa de reformas aparece en el escrito que redactó para su defensa en los tribunales. La historia me absolverá. Su primera disyuntiva, la de Castro, fue optar por la lucha armada. Y triunfó apenas después de 2 años, prácticamente exacto, de diciembre del 56 a diciembre del 58. Estamos en plena Guerra Fría. El triunfo cubano precedió 2 años a la construcción del muro de Berlín. Su victoria se debió no solo al inmenso apoyo popular que recibió, sino también al hecho de que su objetivo programático no apareció amenazante a los Estados Unidos. Eso es lo que te En iba su a origen, exacto, en su origen no era un movimiento de ideología comunista, pero una vez en el poder, la dinámica de su programa político lo llevó a enfrentarse con las oligarquías cubanas, socias de grandes consorcios norteamericanos, socios incluso de la mafia italiana de New York. Y eso hizo que la revolución triunfante se tuviera que enfrentar desde muy temprano con la administración de los Estados Unidos y de forma casi automática puso al movimiento 23 de julio todavía dirigente, después se van a unificar con el resto de las izquierdas. Esto es lo importante. El movimiento 23 de julio de Fidel Castro frente a la disyuntiva de entre capitular o buscar cómo defenderse frente al imperio, y eso solo significaba acercarse a la Unión Soviética. Optó por lo segundo y se inició así un enfrentamiento que llevó al mundo al borde de una catástrofe nuclear en 1962. Ese enfrentamiento ahí está. Dura hasta ahora. Desde ese momento para los Estados Unidos estuvo más claro que nunca que cualquier movimiento social triunfante amenazaría los intereses de sus compañías, podría aliarse a la Unión Soviética y debilitaría su posicionamiento geopolítico. Ese es el primer epítome cubano, la lucha armada, propuesta y estimula. Ya no creyendo si eran socialistas, progresistas o comunistas. Podía salir la vainada careta. Así es, cualquier movimiento. Cualquier movimiento social era sospechoso. Era peligroso. Era peligroso porque incluso si fuera honestamente, meramente liberal, si llevaba a cabo un programa de reforma, iba a tocar intereses norteamericanos y de alguna manera las presiones, los lobbies, la United Fruit Company contra Arbenz, ¿verdad? Bueno, la lucha armada fue entonces el primer epítome cubano, estimulada en toda América Latina, y se va a enfrentar desde sus primeros inicios a los Estados Unidos. En ninguna parte va a ser tan fácil el triunfo como lo fue en Cuba.
Pero bueno, existe otro elemento paradigmático de la Revolución cubana, la existencia de una izquierda radical, pero pacífica y democrática. La Unión Soviética no propiciaba que sus partidos comunistas se lanzaran a la lucha armada. Los Estados Unidos se lanzó a una cruzada anticomunista, pero la Unión Soviética hablaba de coexistencia pacífica. En América Latina los partidos comunistas eran reformistas, desde el punto programático, más socialdemócratas que comunistas. Aceptaban el juego democrático, jugaban dentro de él, abogaban por vías pacíficas para llegar al socialismo e incluso en países dictatoriales se amoldaban de una que otra manera a esa dictadura. Durante la Segunda Guerra Mundial entraron en alianzas estratégicas con los gobiernos que le habían declarado la guerra a Alemania, como una correspondencia con la alianza existente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos contra la Alemania nazi. Esa política, conocida como el Frente Popular, logró importantísimas reformas laborales en muchísimos países, en Cuba, en Nicaragua, en Costa Rica, bajo la asesoría aquí en Costa Rica directamente de Vicente Lombardo Toledano, el dirigente de uno de los partidos comunistas mexicanos, porque en México había 3 partidos comunistas. Este dirigente sindical mexicano visitó Costa Rica en el 43, entabló una fuerte amistad con Manuel Mora y fue muy importante él en la construcción de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que después va a disolver la Segunda República, ¿verdad? Lo conducente a nuestra discusión es que la Revolución cubana también tuvo la experiencia de esas dos izquierdas, una pacífica, reformista y democrática representada por el Partido Comunista Cubano y otra que abogaba por la lucha armada y que se había radicalizado hacia un programa radicalmente estatista y anticapitalista. Perdón, Fausto, que te desvío un poquito, pero ¿dónde ubicas a la Revolución costarricense dentro de eso? ¿Verdad? Porque estás hablando de la Revolución cubana, la posición de los partidos comunistas, pero casi al mismo tiempo se da en América Latina una revolución con características muy especiales, mucho más en la línea socialdemócrata, podría decir uno, que es la Revolución costarricense, que logra enormes cambios, tal como los estaba planteando los partidos comunistas en América Latina, pero sin romper con su alianza dentro de la Guerra Fría con los Estados Unidos. Eso es, lo acabas de definir vos exactamente. Tuvo el tremendo cuidado de, probablemente no había aquí tantos intereses, pero tuvo el enorme cuidado de no afectar los intereses de las grandes compañías La United Fruit norteamericanas. Company La estaba United aquí. Fruit Company la tocó, la dejó tranquilita y tuvo el enorme cuidado de volverse anticomunista en su inicio. Decirle a los Estados Unidos, cuida, no te preocupes, aquí no tenemos en contra, y disolvió la central de trabajadores, o sea, muy importante. Y creó la Rerum Novarum. Bueno, sí, pero la Rerum Novarum ya es como una central casi propatronal y adicionalmente sacó de la legalidad al partido Vanguardia Popular y expulsó del país a sus dirigentes, de forma que tuvo el tremendo cuidado para lograr sus objetivos de algo así como vacunarse Sí. de enfrentarse a los Yo te Estados iba a Unidos. decir con posiciones más estratégicas que casi ideológicas, ¿verdad? Es decir, fueron acciones más por estrategia política que por razones ideológicas, la mayoría de ellos. Pero bueno, en otro momento hablaremos de Costa Rica. Es correcto, es correcto, pero yo diría, Mimi, que es parte ideológica, es una cuestión programática, es entender que no, es entender la Guerra Fría, es entender que en esas condiciones de bloque no se pueden realizar transformaciones en América Latina enfrentándose a los Estados Unidos, así de sencillo. Bueno, en los siguientes años, la izquierda latinoamericana se va a dividir en esas dos tipologías de izquierda.
Las distinguían 4 disyuntivas, le llamo yo, epistemológicas, es decir, de concepción ideológica y programática básica. Lucha armada versus vía pacífica al socialismo. Reformas graduales frente a cambio brusco revolucionario del sistema. Estatismo frente a capitalismo regulado. Democracia liberal versus dictadura del proletariado. Esas 2 tipologías de izquierda, para saltarme un poquito y llegar a donde estamos ahora, tuvieron 2 grandes victorias. Una en Chile y otra en Nicaragua. Las 2 triunfaron, si uno lo ve históricamente. En Chile, de democracia ejemplar, se logró un triunfo de fuerza moderada por la vía electoral y pacífica, marcado por el triunfo de Allende. En Nicaragua, varios años después, contra una dictadura de 42 años, triunfó la lucha armada. El Frente Sandinista, de origen castrista, y casi igual que como se había hecho en Cuba, con un programa moderado en alianzas con un amplio espectro de fuerzas sociales. Pero ambas experiencias, la pacífica y la armada, los 2 programas moderados del Frente Sandinista y moderados de Allende, en ambos casos se toparon con el imperio. Los Estados Unidos la frustraron el desarrollo de ambas. Y aquí voy a entrar en otra fuerza política extraordinaria presente en todos los procesos latinoamericanos. Es la teología de la liberación. En la Iglesia Católica surgió en los 70 este movimiento maravilloso, componente importantísimo en la capacidad de autoconstrucción organizativa del movimiento social. Porque el catolicismo era muy importante entre los pobres latinoamericanos, y cuando el sacerdote del pueblo o del barrio les dice que se organicen para luchar, eso se vuelve una fuerza extraordinaria. Y te voy a decir que en todas las luchas y en todas las victorias sociales de América Latina, desde entonces hasta el día de hoy, ha estado presente la teología de la liberación. Tan es así, Fausto, que yo te decía, cuando ibas a incluir el tema en este programa, que amerita la teología de la liberación y la Iglesia en América Latina un programa, ¿verdad? Y la Iglesia es cierto, un programa muy contradictorio y muy duro. Y muy duro, y que vamos a recibir miles de críticas de derecha, de izquierda y de centro, de tirios y troyanos, pero que realmente podría ser muy interesante tocar ese tema a profundidad. Claro que sí. Entonces ahorita pasemos solamente por encimita diciendo que la teología de liberación fue un componente esencial, decisivo. Los grandes líderes que no fueron de origen castrista en el Frente Sandinista vienen de la teología de la liberación. La teología de la liberación estuvo presente en las luchas salvadoreñas, como el señor Romero. Los jesuitas. La muerte de los jesuitas asesinados. En las guerrillas colombianas del ELN con Camilo Torres. Con Camilo Torres. Y el compañero de Camilo Torres fue el dirigente histórico del ELN posteriormente, otro sacerdote. Lo estuvo en las favelas de Río Janeiro con la figura del Cámara, el arzobispo de Río. Lo estuvo en la fundación del partido de Lula. Fue parte, componente de la fundación del Frente Amplio Uruguayo. La teología de liberación es un componente permanente e intrínseco de la izquierda latinoamericana. También fue un resultado duro para la Iglesia Católica porque se creó la Guerra Fría al interno y la expulsión y la persecución de los sacerdotes de la teología de la liberación hizo que la extrema derecha dentro de la Iglesia en Roma tomara el poder fácilmente. El poco poder que no tenía. Bueno, cómo tomó el poder en el Vaticano es casi harina de otro costal que valdría la pena discutir en su momento. Lo que sí se puede decir es que el Vaticano asumió plenamente la dinámica de la Guerra Fría. Asumió que cualquier lucha se podía volver comunista. Y con Joseph Ratzinger a la cabeza de la Inquisición,
que oficialmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, y con Juan Pablo II, el Papa polaco rabiosamente anticomunista, el Vaticano persiguió la teología de la liberación con excomuniones, con sacar a los sacerdotes del sacerdocio, persecución de obispos. Bueno, lo más escandaloso probablemente fue en El Salvador con la dureza con que trató al obispo Romero. Exactamente. Ese espacio, al romper la iglesia desde adentro a la teología de la liberación, quedó un enorme vacío estructural en las organizaciones de base de los barrios. Y ese espacio de espiritualidad que quedó vacío en América Latina fue poco a poco siendo llenado del neopentecostalismo evangélico, que además, qué casualidad, estaba ligado al capital financiero, a las industrias de la comunicación, íntimamente vinculado con los sectores ultraconservadores de los Estados Unidos. Sin esa fuerza, habría sido muy difícil que Jair Bolsonaro hubiera llegado a la presidencia del Brasil. Se puede decir que la Guerra Fría fue, a nivel religioso, fue entre la teología de la liberación y el neopentecostalismo, triunfante hasta estos momentos. Bueno. Triunfo dado por la misma Iglesia Católica, o sea, allanado el camino por las mismas decisiones de la Iglesia Católica. Sí, sí, por supuesto, la Iglesia Católica está en una línea tremenda de suicidio. Fue entonces que cayó el muro de Berlín. Se disolvió la Unión Soviética, el comunismo dejó de ser un riesgo geopolítico para los Estados Unidos, se produjo un mundo unipolar bajo hegemonía norteamericana. Fukuyama proclamó el fin de la historia, la democracia dejó de ser un peligro y los Estados Unidos dejaron actuar libremente a las fuerzas políticas en América Latina. El ejército entregó el poder y poco a poco el juego democrático se renovó en todas partes. Los primeros lugares fueron tomados por la socialdemocracia tradicional en América Latina, pero con un cuidado, con un miedo y con un susto tremendo de que pudiera volver la dictadura militar, que se atrevieron muy poco a implementar programas, reformas que incluso habiéndolas propuesto, fue la izquierda posterior que las asumió. Y habiéndolas concebido. Mucho es Chile, ¿verdad? Chile. Sí, claro. Chile. Chile, Uruguay, Brasil. Brasil, por Dios, la democracia brillantísima de Brasil, con grandes ideas y grandes concepciones que no las llevó a cabo, no las puso en práctica y las retomó Lula. Bueno, en América Latina solo quedó Cuba como reliquia importante y aparentemente inofensiva, pero con extraño prestigio todavía en la izquierda, prestigio incluso entre todos los gobiernos, todos los gobiernos se sentían felices de saludar a Fidel Castro. En ese contexto, también la lucha armada dejó de ser la única opción desesperada por lograr reformas económicas, sociales y culturales. El siglo XXI, entonces, llegó ante dos cosas, ante el retorno a la democracia y ante el fracaso del centro izquierda de la socialdemocracia de implementar reformas. El siglo XXI vio una inmensa ola de victorias políticas de una izquierda más fuertemente consecuente. Fue una avalancha. Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, todas esas victorias se realizaron en el ejercicio de la democracia liberal y dentro de las instituciones y funcionamientos del orden político, económico y social existente. Pero en esas victorias estuvieron representadas las dos grandes corrientes de la tipología de la izquierda latinoamericana, la radical y la reformista, la inspirada en la Revolución Cubana y la que tenía como referencia una victoria democrática liberal como Allende en Chile. Tal vez sea un buen momento ahora para hacer el corte. Para hacer un corte, sí. Muy bien, regresamos con ustedes en unos minutos.
De nuevo con ustedes. Les recuerdo nuestro programa de hoy sobre las dos izquierdas latinoamericanas, la vieja y la nueva. Fausto hizo un largo recorrido sobre ambas y el origen de ambas. Y además, en el cierre del programa, las dicotomías que había en las izquierdas latinoamericanas, las diferentes posiciones frente a la lucha armada, frente al Estado, frente al capitalismo y frente a la organización política. Ahora entramos en la actualidad, Fausto. Es correcto. Habíamos dicho que cuando arranca el siglo XXI se da el triunfo casi simultáneo de esas dos tipologías de gobiernos de izquierda. Brasil y Uruguay por una parte y Venezuela y el socialismo del siglo XXI por otro. En el programa pasado analizamos ampliamente el contraste entre las izquierdas del socialismo del siglo XXI y las del Frente Amplio de Uruguay y el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, pero vale la pena resumir esas diferencias de la siguiente manera. Por ejemplo, tanto en Brasil como en Uruguay, la izquierda en el poder respeta el orden democrático. Asumen su misión reivindicativa como una política de reforma del capitalismo, no de supresión del capitalismo. Entienden la necesidad del funcionamiento del mercado y utilizan sus mecanismos para articular el progreso social con el avance económico. Buscan superar, no promover un entorno de polarización. Y se avanzan en alianzas amplias que se van construyendo en su propia historia, en la búsqueda de consensos dentro de lo que yo he llamado el bloque histórico que asume en su seno al sector privado más dinámico y emprendedor. Sus políticas sociales no se oponen al capitalismo, lo refuerzan, lo hacen socialmente sostenible. Mientras tanto, la otra tipología, la opción inspirada en la Revolución Cubana como modelo, aprovecha la democracia para llegar al poder, pero luego su objetivo estratégico se convierte en conservar el poder. Los beneficios sociales de la población quedan en segundo o tercer lugar. Nacen, viven y se alimentan de la polarización. La búsqueda de alianzas y consensos sociales no juega ningún papel y suelen terminar aislados y encapsulados. El funcionamiento económico es profundamente alterado y entonces el capitalismo se estanca, la economía desfallece y bajo tal disfuncionalidad la población escapa del caos que representan. Venezuela, Nicaragua. Venezuela, Nicaragua, del Cuba. desenvolvimiento práctico, Cuba, del desenvolvimiento práctico de ambas experiencias, no parecería sensato esperar que la opción castrista tenga ningún futuro. No es atractiva a nadie. Se ha convertido en la caricatura, en el espantapájaro de cualquier movimiento político social sensato. Cualquiera que tenga opción de futuro no busca parecerse a Venezuela. Lo que está en juego, lo que sigue, lo que es tema de análisis vivo son las experiencias renovadoras de las izquierdas que están vigentes. El segundo mandato de Lula, el nuevo mandato posible del Frente Amplio en Uruguay el próximo año, y en el horno de la historia calientito el pan. Y antes de llegar a calientito el pan, Bolivia, porque a veces la dejamos de lado, pero ahí Sí, está. correcto. Ahí está, claro, correcto. Calientito el pan también en Bolivia. Lo que quiero decir es que estamos con, de nuevo, lo nuevo, lo que realmente está haciendo algo que no se estaba viendo anteriormente, que es el gobierno de Boric en Chile y el de Petro en Colombia. Ahí, en ambas experiencias se produce una confluencia histórica. ¿Una confluencia histórica de quién? De la socialdemocracia, que o se funde con la nueva izquierda o desaparece. O entra en ese bloque histórico o termina sin ningún sentido en esa cosa que se llama el centro, donde no hay nadie. El centro está lindo, vacío. Fausto, no lo hemos hablado, porque eso que estás diciendo, no lo hemos hablado y es profundísimo. Sin embargo,
coincidimos totalmente. Es decir, algo que señalé a un grupo de amigos que o se daba esa unión o nos acercábamos acá con la nueva izquierda también, o la socialdemocracia no tenía futuro. Muy bien, ese es otro temazo, ¿verdad? Así Otro es, gran tema. así es. Así es, así es. Y qué es lo que está pasando en Uruguay, qué es lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, es que la socialdemocracia entiende que tiene que asumir parte del bloque histórico que se está formando en esa nueva izquierda. Bueno, entremos en Boric. Boric es un presidente derivado de un movimiento social tremendo, un casi movimiento insurreccional que terminó en una constituyente, pero él mismo, como corriente política, es producto de un largo proceso de maduración. Su llegada al poder fue acompañado por las mismas fuerzas que desataron el proceso constituyente. Desdichadamente ese proceso falló. Hemos analizado anteriormente las causas de ese fracaso y tal vez no vale la pena que entremos ahora, pero no hemos hablado de la enorme incidencia que ese fracaso ha tenido en el gobierno de Boric, ya que mucho de su programa de reforma se habría fortalecido con otro marco constitucional, porque las constituciones están hechas con trampas para dificultar los cambios. Aún así, está emprendiendo reformas tributarias, educativas, de salud y de pensiones que había prometido. Y ahí él está en proceso de desmantelamiento muy difícil de las estructuras neoliberales de prestación de servicios públicos por empresas privadas. Muy, muy difícil. Porque el tema es pasar de un sistema a otro tiene un momento de crisis y ese momento de crisis produce una sensación de desasosiego que termina repercutiendo en la popularidad de los gobiernos. En Chile, tras el fracaso de la constituyente en el referendo de septiembre, se inició un nuevo proceso de constituyente. Esta vez, para lograr mejor calidad jurídica, el Parlamento designó una comisión de expertos, 24 personas, 12 oficialistas, 12 de la oposición. Acaba de iniciar sesiones el pasado 6 de marzo. Es una comisión meramente de expertos. Ellos no van a decidir, pero van a tener que tener una propuesta de constitución en 3 meses. Esa propuesta se presentará ante el Consejo Constituyente. Y ese Consejo Constituyente va a ser electo el 7 de mayo por elección popular y deberá debatir esa propuesta y su resultado tendrá que ser sometido a referendo popular en diciembre. Mientras tanto, a pesar de los éxitos transformadores que Boric está teniendo, lógicamente, está teniendo una popularidad con difícil, cuesta arriba, ¿verdad? Está perdiendo popularidad. Perdió su decisiva batalla por el presupuesto que presentó y La eso peor de todas pérdidas. sí, claro, porque eso le permitiría financiar los cambios. Esa debilidad legislativa le está saliendo cara. Pasemos a Colombia. El otro caso es Colombia. El llamado Antes pacto de pasar histórico. a Colombia, algo sobre Boric. Es impresionante que alguien tan joven, con tantas cosas que se le pusieron cuesta arriba, incluyendo especialmente la no aprobación de la Constitución, que inmediatamente desestabilizó, ¿verdad?, su línea política, y la madurez para ubicarse en los cambios necesarios y en las alianzas necesarias para seguir adelante. A mí me impresiona realmente que alguien con el origen político de Boric, con la juventud de Boric, tenga esa madurez de ese juego político realmente interesante e inteligente. En efecto, Mimi, tenés toda la razón. Si vos recordás, en las primeras discusiones que nosotros tuvimos sobre Boric antes de las elecciones en Chile, vos tenías desconfianza por la edad. Y yo te decía que yo sí le tenía confianza por su tendencia a la construcción de bloques, por su gramscianismo intrínseco.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que después del fracaso de la constituyente, sintió que el bloque tenía que consolidarse hacia el centro. Y Eh, esa consolidación hacia el centro la hizo precisamente acercándose más todavía a la socialdemocracia. y tomó acciones inmediatas, cambios en el gabinete, ¿Y qué debates, fue eso? discusiones. Todos esos cambios fueron ese movimiento hacia el centro. Mm. Bueno, podemos pasar a Colombia. Es el otro caso histórico. El pacto histórico Colombia puede, coalición política, que fue la que llevó al gobierno a Gustavo Petro. ¿Qué tipo de gobierno es este? Es una ruptura con el tipo venezolano, tiene muchas semejanzas con el tipo brasileño, uruguayo, pero su presidencia no es producto de una figura carismática de tipo populista, sino de un largo periodo de maduración como corriente formadora de bloques históricos. Si se lee la historia de eso, vas a ir viendo esa historia de atraer, de ser un polo atractivo de temáticas sociales, económicas y políticas y las fuerzas que las representan. Su primer año de gobierno es un notable éxito con 4 procesos simultáneos. Tiene 3 grandes características. Primero, en sus propuestas de política pública comienza por el eje central, reforma presupuestaria, sin la cual ninguna de sus políticas llegaría a ninguna parte. Segundo, sabe que la desigualdad nace antes que nada territorial. Y como hizo en Uruguay, arranca desde afuera hacia adentro, desde el territorio a las ciudades, y no al revés, como se ha hecho en todas partes, hasta la fibra óptica aquí en Costa Rica, o la conexión de las escuelas comienza en Belén y no en Limón. No la Fundación Omar Dengo, esa comenzó afuera, Sí, pero ¿verdad? la Pe- política nacional, estoy refiriéndome a la Sí, política sí, sí. nacional, no estoy hablando del gobierno de Omar Dengo. Tercero, conoce que tiene muy poco tiempo y necesita aprovechar sus alianzas mientras duren. Entonces, está caracterizado por un enorme dinamismo a sus iniciativas. Su primera iniciativa arrancó apenas 24 horas después de su discurso inaugural. Impresionante. Al día siguiente de su discurso presidencial presentó un proyecto de reforma tributaria. Al día siguiente, para que paguen más lo que más ganen. Ahí tuvo que negociar, tuvo que avanzar y retroceder, pero triunfó. 3 meses después lo tenía aprobado. En ese tiempo se dedicó a conversaciones discretas que le permitieron, con apenas 3 meses después de la toma de posesión, comenzar las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN. En menos de 6 meses de gobierno tenía discutida en su coalición una propuesta de reforma del sistema de salud que está en la corriente legislativa. En ella se desmantelan las instituciones neoliberales de prestación privada de servicios. Ahí no había enfermos, había clientes, las EPS, empresas promotoras de salud. Y lo que está buscando la reforma de Petro es alcanzar más o menos los lineamientos del sistema integrado de salud de Uruguay, que fue lo primero que emprendió Tabaré Vázquez y es probablemente el mejor sistema público de salud de América Latina. También una reforma laboral está en la mesa. Y es curioso porque uno de sus ministros, el ministro de Educación, se opuso a la reforma laboral. Y sin embargo dijo, bueno, pero ese es un tema laboral y no se apartó del gobierno, no rompió la alianza. Pero es una reforma laboral para que los despidos sean más difíciles, para que sea obligatoria la formalización del empleo en el sector rural. Y bueno, y también está en marcha una profunda reforma educativa que incluye liberar de deudas a los que se han graduado con préstamos, universalizar redes gratuitas de cuidado infantil, que ya existen aquí en Costa Rica, que no tienen total extensión y que las están dejando sin presupuesto.
Y sobre todo, más difícil aún por lo costoso, está tratando de abordar en el primer año de gobierno el tema de la infraestructura educativa de Colombia, que es una cosa fantástica. El 55% de las sedes educativas no tiene, Mimi, agua potable. Imagínate los baños. El 60% no tiene conexión a Internet. El 11% de todos los centros educativos no tiene corriente eléctrica segura. En el caso de Colombia es importante además resaltar adicionalmente el tema de las drogas. Y aquí me quiero detener un pequeño momento. Es un tema que toca todos los países. Como sitio de tránsito, Costa Rica se ha convertido en una potencia exportadora de cocaína hacia Europa. Desde Todo el Plan Centroamérica, Colombia, desde el Plan todo, Colombia se exactamente, vino para acá todo todo. Centroamérica. Todo Centroamérica es canal de circulación hacia México y los Estados Unidos. En las condiciones de miseria y desigualdad de toda América Latina, con sistemas de movilidad social paralizados, las drogas se convierten en una tentación irresistible para miles y miles de jóvenes de las barriadas urbanas y del campo. El narcotráfico penetra todas las estructuras políticas. No es un problema de represión policial, y eso se sabe y recontrasabe. Más allá de políticas de seguridad social y de criminalidad, el tráfico, comercio y consumo de estupefacientes es uno de los problemas de políticas públicas más importantes y más difíciles de abordar. Podríamos hablar sin parar de las decenas o centenares de miles de muertes ligadas al narcotráfico en México, por ejemplo. Pero el problema del cultivo de cocaína, la droga más comercializada del mundo, nace en Colombia. Nixon comenzó en 71 sin hacer nada la idea de la guerra contra la droga. 15 años después, Reagan, en el 86, implementó la institucionalidad contra la droga. ¿Cómo se llama? La DEA. La DEA. Reagan propiamente estableció esa guerra, y 40 años después esa guerra ha más que fracasado. Vos lo dijiste. Los Estados Unidos lanzaron el Plan Colombia. En ese plan entregaron, en estos 40 años, ha durado ya 40 años, más de 10.000 millones de dólares a los distintos gobiernos colombianos. Fumigaron miles de toneladas de glifosato, de herbicida contra las plantas. El narcotráfico, en cambio, para defenderse, se asoció y financió guerrillas y paramilitares. Pero ni la guerra contra la guerrilla, ni los procesos de paz han cambiado las dinámicas. El narcotráfico multimillonario se adapta a todo. Como resultado, Colombia produce y consume más drogas que nunca. Fue y sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Colombia tenía 40.000 hectáreas de cultivo en 1990. Hoy tiene 204.000 hectáreas de cultivo. 5 veces más que en 1990. Ese es el resultado de la lucha contra las drogas. Ahora, Pero para lograr eso, el narcotráfico se ha tenido que hacer, dice Petro, 20 veces más poderoso que en tiempos de Pablo Escobar. Petro quiere cambiar esa estrategia. Petro está queriendo y propugnando hacer una variación en esa política, y está proponiendo un cambio y un paso a eliminar el tipo de provisión. Tiene toda una serie de parámetros. lo planteó en Naciones Unidas con una enorme valentía. La prensa internacional se burló de él como si fuera un Republic Banana que había llegado a hablar tonteras, cuando es uno de los mejores discursos que ha habido en años en Naciones Unidas, el de Petro, ¿verdad? Y recibió eso, la censura y la burla de las grandes naciones del mundo. El que están equivocadas es Petro, el que tenía la posición correcta en ese discurso. Y ha hecho otra cosa importantísima, Fausto. Ha creado una alianza en el tema con nada menos que con Uribe.
¿verdad? Su gran opositor político y quien ha hecho que muchos otros gobiernos después de él en Colombia no puedan poner adelante políticas por la oposición llevada, la fuerza y la capacidad de oposición de Uribe. Y Uribe ha salido a defender a Petro en estos temas y en el tema de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y Petro ha logrado esa alianza con su gran enemigo político. O sea, dice muy bien de Petro estos avances. Es lo que estábamos diciendo. Las izquierdas transformadoras suman, no dividen. Se acercan al opositor, no provocan la polarización, tratan de disminuirla. Y ya que hablaba del discurso de Petro en las Naciones Unidas, quisiera leerte un pedacito de ese ese discurso discurso. que hasta el país de España, el periódico, se burló del discurso. No Ah, hablemos de mira, qué otra interesante. prensa No, internacional. Así, no claro. sabía, no sabía eso, qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Dice, dice 5 Petro, minutos, Fausto. te lo leo, sí. Dice Petro, ¿qué es más venenoso para la humanidad? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida para que cause mínimas muertes por sobredosis. En cambio, el carbón y el petróleo los protegen y así su uso puede eliminar a toda la humanidad. Esa fue los disparates que dijo Petro. Bueno, claramente que Colombia cambie de política no va a cambiar mucho. Pero bueno, esos son los gobiernos de izquierda latinoamericana y ambos gobiernos enfrentan trampas estructurales muy fuertes, de las que no vamos a hablar ahora. Pero Pero aquí vale la pena. enumerarlas, porque creo que vale la pena decir a qué se enfrenta no solo la izquierda, cualquier movimiento, bueno, toda gente que busca una reforma y una mejora se puede ubicar en la izquierda. Cualquiera que entiende cambios sociales positivos, ¿verdad? Y lucha contra se va a enfrentar a él. Se va a enfrentar a la división, a las divisiones internas que va a tener que superar y que se manifiestan en las asambleas legislativas que están organizadas para detener los cambios. Se van a enfrentar a la necesidad de largos procesos frente al hecho evidente de que la gente está queriendo resultados rápidos, inmediatos. Se van a enfrentar al sistema de formación de opinión pública donde los principales medios están en manos del poder financiero. Pero bueno, A antes de gobiernos de 4 años o de 6 años aguardar que hacen 4 años, imposibles las reformas, a no ser que los bloques históricos, como bien señalas vos, sostengan al mismo partido en el poder, no a la misma persona, lo que permite que se pero fortalezca. no hace, pero Caso no de permite Uruguay. eso el cambio, pero no permite eso el cambio. No, y también también en Brasil gobernó, bueno, no sé, casi 15 años. Pero lo que quiero decir es que la parte estructural debe ser cambiada, porque con el dominio y la polarización y los medios de comunicación en manos ajenas es muy difícil, en manos del capital financiero. Pero debo apuntar que los partidos han formado bloques unitarios más amplios y se han fortalecido. ¿Y se han fortalecido por qué? Porque se cumple la visión de Schumpeter, que decía que el radicalismo triunfa solamente cuando se vuelve menos radical, cuando se da cuenta que necesita retroceder para avanzar. Eso es Schumpeter, que no se puede acusar de ser un autor en absoluto Es una de frase, izquierda. una idea memorable, ¿verdad? Es decir, nosotros que vivimos los movimientos en el 68, 70, la mayoría llenos de enorme radicalismo, ¿verdad? Sabemos
cuánta verdad hay en esa idea, ¿verdad? Se sostiene las ideas radicales que dejan de ser radicales, ¿verdad? En su esencia. Un poco lo que hablábamos de la Revolución costarricense, ¿verdad? Y cómo implantó una serie de reformas sociales y economía socialista sin que hubiera reacciones en contra que las 20 echaran años para atrás. alabando al Partido Comunista, a la corriente moderada del Partido Comunista. Exactamente. Fausto, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes. Buenas tardes.